El presente proyecto pretende contribuir al desarrollo de una vivienda digna para personas con discapacidad visual, parcial o total, a través del planteamiento de un proyecto basado en las necesidades de las mismas, tomando en cuenta la edad, actividades diarias y otros factores que puedan ayudar a brindarles mayor autonomía a las personas con dicha discapacidad. El ser humano siempre ha buscado maneras de facilitar sus actividades diarias. Sin embargo, el desarrollo de actividades cotidianas supone ciertas limitantes para personas con discapacidad visual, total o parcial. Aunque en México se cuenta con algunas instituciones dedicadas al apoyo a las personas con discapacidad visual, no hay espacios ni equipamiento adecuados para el desarrollo de las actividades diarias, además de que no siempre es posible el acceso a estas instituciones debido a las limitaciones económicas. Por ello, es importante el diseño de espacios en los que se puedan desenvolver de manera independiente, empezando por la vivienda. En México, según los datos del Atlas de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera, hay más de 2 millones de personas con deficiencia visual y más de 415,000 personas con ceguera, muchas de las cuales carecen de atención integral y acceso a los servicios de la salud oftalmológica. Dicho lo anterior, ¿es posible desarrollar a un bajo costo arquitectura idónea que pueda ser percibida por personas con discapacidad visual, ya sea total o parcial? Objetivo general: integrar a las personas con discapacidad visual total y parcial a la sociedad mediante la elaboración de espacios arquitectónicos de calidad y adecuados a las necesidades de esta población. La vivienda es una de las necesidades básicas del hombre, ya que además de protegerse de las diferentes condiciones climatológicas, es el lugar en el que se genera una sensación de seguridad. Por ello, es de gran importancia que cumpla realmente con las condiciones necesarias para el desarrollo óptimo de las actividades diarias. Por muy simples que sean, siempre es importante contar con las herramientas y espacios. Para una persona que tiene desarrollados todos los sentidos, es decir, la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto, puede ser irrelevante la ubicación de los muebles, el color de las persianas e incluso la distancia y la altura de los elementos. Pero para las personas con esta discapacidad es vital y de gran importancia tomar en cuenta estos factores para el funcionamiento óptimo de todas las actividades diarias en general. Y para una aplicación más concreta se necesita el estudio específico utilizando cuestionarios, entrevistas, diagramas y sin duda alguna interacción directa con la persona con dicha discapacidad. Para esto se utilizan preguntas como: ¿sabrá cuántos pasos son desde el dormitorio al comedor? ¿Dónde están los escalones que pueden significarle un tropiezo? ¿Y por dónde debe caminar para llegar a la salida? Esto hace que se genere una relación más íntima entre el espacio y el habitante, dándole un carácter diferente a la palabra habitar. Para el desarrollo del proyecto se debe tomar en cuenta elementos de los más importantes como los pisos, los techos, los muros y los materiales, factores como los colores, iluminación, alturas, distancia, etc. Ya que algunas personas con ceguera parcial el color que más alcanzan a distinguir es el color naranja y en cuestión a la iluminación llegan a percibir destellos de luz. Pero un elemento muy importante para tomar en cuenta son los tipos de materiales, ya que hay una relación directa con las personas con dicha discapacidad. Es muy importante que se estudie a la persona que vivirá en la casa para identificar cuál de sus sentidos es el que tiene más desarrollado, si es el táctil, el visual, el auditivo o el olfativo. Estas personas tienden a tener muy desarrollado el sentido del tacto y que en algunas personas es el más desarrollado. Por esto, las personas tienen un sentido sensible para reconocer entre materiales como lisos y rugosos. De aquí, la relación e importancia del diseño en cuestión a la aplicación de los materiales, como es nombrado arquitectónicamente el despiece. Con este estudio se utilizan mensajes y conexiones entre los diferentes espacios de la vivienda. Los mensajes son transmitidos por simples líneas ubicadas en el suelo con un material rugoso para que se puedan identificar mediante el sentido del tacto. Dentro de los mensajes más importantes a utilizar son los siguientes: la línea horizontal, que significa parar; la línea vertical, que significa seguir; conexión funcional, conexión a 90 grados, multidireccional y conexión a diferentes áreas.
utilizados principalmente en los muros y en los pisos. Con esto, las personas con dicha discapacidad total o parcial de la vista podrán reconocer dichos mensajes recibiéndolos directamente con los sentidos sensoriales. Por lo tanto, el proyecto desarrollado y que se muestra a continuación es un prototipo de diseño adaptable a cualquier proyecto, ya sea para cualquier función, educativa, vivienda, institucional, etc. Con esta función, las personas con discapacidad visual, total o parcial de la vista, con el paso del tiempo sabrán de memoria dónde se encuentra cada área, como la sala, cocina, comedor, las recámaras y el baño, dónde se encuentra cada elemento mobiliario, y que esto es muy importante porque un tropiezo con algún mueble dentro de la casa para estas personas puede significar una situación fatal. Lugares peligrosos o de precaución se advierte con líneas continuas paralelas, como en este ejemplo, donde se le está avisando a la persona que se encuentra en la estufa y que esto le recuerda que debe tener extrema precaución. En cuestión a los muros, se utiliza el mismo principio de los materiales, pero solo es una simple guía situada a 1.2 metros de altura con respecto al suelo. Esto es para que la persona no se pierda en cuestión al espacio donde se encuentra. Se hizo contacto por vía correo electrónico con el Instituto para Ciegos y Débiles Visuales Ezequiel Hernández Romo, que se encuentra en el estado de San Luis Potosí, México. Y respondieron que había una persona que estaba dispuesta a responder una entrevista conformada por una serie de preguntas y aceptaba responder solo de forma anónima y textual. Antes de responder las preguntas, se hizo mención de su estado actual. Es una persona que actualmente vive en su casa personal y los fines de semana va a rehabilitación al instituto. ¿Cuál es su edad? Yo tengo la edad de 45 años. ¿Su discapacidad visual es total o parcial? Mi discapacidad es parcial, pero la pérdida de vista va avanzando año con año. ¿Esta discapacidad la tiene desde que nació o a qué edad empezó a desarrollarse? Desde la edad entre los 27 y 29 años fue cuando empezó a desarrollarse, pero al comienzo fue muy lento el desarrollo de la pérdida y cada vez es más rápido. ¿Alcanza a percibir algunos colores, algunas sombras o destellos de luz? Hoy en día aún alcanzo a percibir tanto colores como luz, pero más que nada los destellos de la luz solar. ¿Qué sentido tiene más desarrollado? Pues es complicada la pregunta, porque al perder el sentido de la vista, se desarrollan las demás y dependiendo de las actividades, tanto dentro como fuera de la casa, hago más el uso de un sentido encima de los otros. Por decir, cuando me encuentro en el exterior, el sentido que más uso es el auditivo, y cuando estoy en mi hogar, el que más utilizo es el táctil. ¿Usted vive solo o con algún familiar o compañero? Vivo solo, pero diariamente viene mi familia a visitarme entre semana y los fines de semana me encuentro en el instituto con mis compañeros. ¿Cuál es la actividad más complicada que ha tenido que hacer dentro del hogar? Yo creo que cocinar es complicado porque tienes que aprenderte de memoria dónde dejas las cosas. Uno tiene que ser muy ordenado y más que nada tener mucho cuidado porque haces uso de utensilios filosos y al momento de cocinar no puedo moverme porque en cualquier momento puede ocurrir un accidente, entonces tengo que estar al pendiente del tiempo y el uso específico del fuego. ¿Ha llegado a tener algún accidente dentro de la casa en donde vive? Muchas veces llegué a tropezar con los muebles y chocar con las paredes, pero eso me ayudó a aprender de memoria dónde se ubica cada elemento de la casa donde vivo y últimamente no he tenido accidentes. Con el uso de la entrevista y otros métodos ayudan a tener un conocimiento más amplio del tema y esto conlleva a un estudio llamado análisis FODA. El análisis FODA es una herramienta de estudio de la situación de una empresa, institución, proyecto o persona analizando sus características internas y externas, que sus siglas representan el estudio de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Estos son de los puntos más importantes del análisis basado al proyecto. A continuación se muestra el modelo Canvas, que es la herramienta para analizar y crear modelos de negocio de forma simplificada.
se visualiza de manera global en un lienzo dividido en los principales aspectos que involucran al negocio y giran en torno a la propuesta de valor que se ofrece. Para finalizar, se comparten las redes sociales y los links que dirigen a las páginas web, tales como Instagram, YouTube, Facebook y el código QR de la página de Sensana para visualizar toda la información con respecto al proyecto de vivienda de bajo costo para personas con discapacidad visual, total o parcial.